Ya, muy buenas noches, muy bienvenidos, amada iglesia. Qué bendición de poder estar llegando hasta sus hogares, a sus casas, a la intimidad más preciosa que todo ser humano tiene, que es la intimidad del hogar. Y por eso mucha gente cierra las puertas de su casa, porque realmente es entrar a la realidad humana de cada ser humano con las imperfecciones, los defectos y también la relajación, el descanso que cada uno naturalmente se da en el seno de su hogar. Así que ahora les invitamos a hacer un alto en todos los afanes y que este tiempo invertido que usted ha apartado para hacer otras cosas, otros asuntos, se concentre y oramos al Dios del cielo, que esta noche, en esta tarde, mediodía, madrugada, temprano allá en Japón, horas distintas a la hora que alguien lo vea diferido o por televisión en los distintos horarios donde aparece en las diferentes ciudades, a la hora que sea, que el Dios del cielo bendiga esta reflexión, porque es palabra de Dios y la palabra nunca vuelve vacía. El tema es para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Esto aparece en la epístola en la epístola de San Pedro. Ahí está. En la epístola de San Pedro, en la primera epístola, capítulo 2, verso 21. Hemos estado allí analizando desde el momento en que se le llamó a los cristianos por primera vez, a los discípulos se les llamó cristianos. Entonces vamos a continuar una segunda parte de este análisis que estamos haciendo, que parte después del primer martirio en la era cristiana con Esteban, a quien fue apedreado, y después de él se desató una tremenda persecución después de este martirio de Esteban. Y los que habían sido esparcidos a causa de esta persecución pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Quienes estuvieron el domingo en la clase de homilética, les invitamos a todo este domingo a participar o a integrarse, cómo preparar un devocional, un sermón, una reflexión para compartir con otros. Vimos que la primera técnica es la observación y la segunda, la interpretación o investigación. Por ejemplo, si tenemos este trozo, que es sencillo, estaban esparcidos a causa de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí tendríamos un primer punto. ¿Por qué la Escritura coloca estos lugares? Alguna razón. Primero, da testimonio de algo real que ocurrió. Pero si nosotros vamos a un mapa, podemos darnos cuenta que Fenicia estaba al norte y Antioquía más al norte aún, que es la parte de Siria. Así que por algún motivo el éxodo, la huida de los cristianos en la primera persecución que hubo fue hacia el norte. Probablemente el sentido común nos indicaría que al sur estaba el gran desierto. Entonces era mucho más difícil y mucho más fácil, por lo tanto, que sean sorprendidos, pillados y perseguidos y matados. Así que se fueron al norte, que eran lugares más poblados, y también Chipre, que es una isla, o sea, algunos arrancaron, incluso tomaron ahí un barco y se fueron a la isla de Chipre, hacia el norte y también a Chipre, ¿no? Y hablaban fundamentalmente a los griegos. Hemos recordado que en la Escritura, cuando habla griego, no significa los que nacían en la península helénica, que eran griegos de nacionalidad, sino que griegos o paganos o gentiles. La Escritura habla de griegos o gentiles. El común le dice pagano, o sea, gente que no era cristiana. Son sinónimos de decir todos aquellos que no eran judíos o prosélitos, vale decir, extranjeros convertidos al judaísmo como religión. Entonces hablaban solo a los gentiles. O sea, habían hablado primero, cuando en la persecución a los judíos, pero estos varones que estaban ahí, uno de Chipre, de Cirene, entraron a Antioquía y ahí también hablaron a los griegos, a los gentiles. Y mire usted, de la semana pasada se me escapó Cirene, buscaba por todos lados dónde estaba Cirene. Y Cirene
es un lugar que está en el norte de África. Y nos trae a la memoria, y usted se va a recordar, de un tal Simón el Cireneo, que cuando Jesús iba camino al Gólgota llevando su cruz, él le ayudó a llevar la cruz. ¿Se acuerdan que eso aparece en la crucifixión de Cristo? Ahí entonces este Simón era de Cirene, era un africano, un judío africano que estaba en ese norte, que estaba en Jerusalén, ya sea por motivo de las fiestas, estuvo presente en la crucifixión de Cristo. Así que estos sirenenses, quizás la misma fe de esta persona que ayudó a Jesús, Simón, permitió, porque entre este hecho y el otro ya pasaron algunos años, entre esta expansión. Entonces se iba propagando el evangelio de todos estos testigos oculares, tanto de la tragedia, el dolor, la angustia, de la persecución, la muerte del Nazareno y todo lo que implicó, como los eventos gloriosos, después de la resurrección, de la alimentación en el lago Tiberíades, de cuando se apareció a los apóstoles, todo eso también estaba en el conocimiento colectivo que se propagaba con mucha difusión. Pero pensaba yo también lo simbólico, porque Jesús no tenía la fuerza para llevar su cruz y el Espíritu me puso una interpretación que no había, una aplicación más bien, que no había considerado. Quizás Cirene tomó la cruz Simón Cireneo para indicarnos que esa debiera ser la labor de todo cristiano. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que muchos querían ir tras él, pero le dijo, momentito, si quieren venir tras mí, o sea, tras mi huella, tras mis pisadas, ser mis discípulos, tomen nota. Primero, niéguese a sí mismo. O sea, no sus propios deseos, placeres, anhelos, planes, propósitos y todo lo que es la vida egocéntrica para dar satisfacción a uno mismo, sino negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir. Y tomar la cruz es tomar el Evangelio, es abrazar este punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre la santidad para combatir el pecado. Significa poner la otra mejilla si te pegan en una. Significa, si alguien te carga por 1 milla, anda con el 2. Si te pide la túnica, dásela. Caramba, eso es llevar la cruz. No es una tarea sencilla ni fácil. Y este Simón, que estuvo allí junto a Jesús, quizás quisieron simbolizar que esto que hacía Jesús de llevar su propia cruz, vale decir, consumir su vida por amor al prójimo, también los cristianos tenemos que hacer eso. Hemos padecido, Jesús padeció por nosotros y todo cristiano padece por Cristo. Sacrifica tiempo, recursos, placeres, deleites, viajes, comodidades, fiestas, cumpleaños, tanta cosa por servir al Señor. Bendito sea Dios, ¿no? Y bendito si usted lo hace también. Y si no lo hace, bueno, tome nota que aquí hay algo esencial al respecto, ¿no? Así que este Cirene, esta gente de África, que ha quedado establecida, y algunos de ellos entonces también estuvo aquí predicando a los griegos, o sea, a los gentiles, estas buenas noticias de paz. En esta parte, cuando dice Jesús, él si quiere venir a mí, níguese a sí mismo, también dice, ¿qué le aprovecha al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Y yo diría que el 90% de la humanidad, quizás más, y todos los seres humanos tendemos a ganar el mundo, a buscar una posición de comodidad, de estabilidad económica, buen pasar, es el anhelo de poder darse gustitos, en fin, es el anhelo natural, pero un momentito. Una cosa es tomar eso con naturalidad, con sencillez, pero que eso no lo sobrepase. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Se han dado cuenta que usted a veces hasta se le muere
una mascota se le pierde a uno. Y aparecen recompensas. Yo voy a dar tantos pesos o dólares por esta mascota que se me perdió. Con cuánta mayor razón si es un ser querido, ¿no? Pero aquí, si usted pierde el alma, ¿qué recompensa? No hay cómo pagarlo. No hay cómo pagar, recompensar la pérdida del alma. Solo Jesús puede hacer esa redención en su cuerpo. Es lo que nos está diciendo allí, ¿no? Por eso Crisóstomo, uno de los predicadores apologistas de los primeros siglos, en medio de las persecuciones, le decía, cuestionaba a las audiencias, a los cristianos en sus sermones, en sus escritos, ¿tienes acaso otra alma para dar a cambio de la que perdiste? Tienes tu alma perdida, ven a Cristo de una vez, no te resistas, entrégate al Señor. Él lava tu alma, tu corazón, perdona todos tus delitos, te da sentido en la vida. Qué bendición, qué hermosura. 13, 14, 15 siglos después, Teresa de Jesús dice, 3 espinas me pulsan constantemente. Unas espinas que tienen el alma, que le pulsan. ¿Y cuáles son estas 3 espinas? La conciencia que ella tenía de tener una sola vida, una sola alma y un solo juez, que es, por cierto, Jesucristo, ¿no? La reina Isabel decía, daría millones de dinero por una pulgada de tiempo, ¿cierto? Ella quería recuperar su vida. Cuando el alma se va del cuerpo no tiene caso, se veía que ella perdía su vida y que quisiera recuperar. Así que, persona que escucha, venga a Jesús, venga a estas buenas noticias, abrace esta causa noble, especialmente en estos tiempos. Dios está tocando las puertas de su corazón y nosotros queremos instarle con fervor, con oración, con fe a que usted se entregue al Señor para que así tenga paz en su corazón y pueda ser de bendición al prójimo. Bueno, la mano del Señor estaba extendida, se hicieron grandes cosas maravillosas, ahí apareció Bernabé a ver esto, lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y así vemos qué pasa hoy día en África. Leía recién que más de 10.000 personas se convierten cada día en algunos lugares de África, de Asia. ¿Sabe lo que significa? En un solo día. Esos países donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento. Y aquí, lamentablemente, Occidente, estamos entrando en una etapa de decadencia, de bienestar social, pero de falsa o de poca profundidad espiritual. Bernabé entonces fue a rescatar a Pablo, lo trajo, estuvieron un año entero enseñando a mucha gente. Y mire usted, enseñando a mucha gente. En este minuto como iglesia, encuentro con Dios, estamos enseñando la palabra a muchas personas anónimas que desconocemos. Y eso es nuestra responsabilidad. Jesús dijo en la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Y cuál es la enseñanza? Que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Así que, cristiano, no sea ni tibio ni caliente, abrace con fe. Propóngase hoy, al escuchar esta reflexión, a guardar y cumplir y obedecer todo lo que Dios nos instruye y nos ordena en su palabra, que eso es el verdadero discipulado. Se le llamó entonces en este lugar de Antioquía, Antioquía de Siria. Mire usted qué paradoja. En el lugar hoy donde matan a los cristianos, donde están huyendo, en ese lugar se les llamó por primera vez, hace 2000 años atrás, a los discípulos se les consideró cristianos. Bueno, a partir de eso vinieron siglos de mucho dolor, de mucha persecución, que se pueden simbolizar, concretar en lo que es el Coliseo romano. Cómo allí, y con ese león que aparecía de pronto, familias enteras, con abuelitas, con niños, con jóvenes, los llevaban íntegramente y cantando alabanzas al Señor. Ahí yo lo único que puedo imaginar, ya que ninguno de nosotros hemos padecido esa intensidad
de sufrimiento, y no solamente la intensidad, sino que aún la posibilidad concreta como tenían ellos, de tener que estar siendo probada la fe para renegar de la fe o salvarse, ¿no? Y ellos no renegaban, somos cristianos, somos de Cristo. Y entonces hay multitudes murieron en este Coliseo romano, y quizás recordando la historia, lo más dramático fue cuando Nerón, que yo creo que ahí fue donde se desató grandemente una de las más cruentas persecuciones, colocó unas antorchas vivas, incendió Roma, quiero decir, incendió Roma, y como había tanto ánimo adverso hacia los cristianos, le echó la culpa a los cristianos. Y como castigo ejemplarizador, hizo que los crucificaran y los quemaran. Así que iluminaran, así como hoy día los faroles iluminan las calles, las carreteras, así estaban antorchas humanas de cristianos, hogueras vivas que estaban ahí. Qué tremendo, ¿no? Yo no sé si seríamos capaces de soportar ese dolor. Solo el poder y la gracia del Espíritu Santo tienen que haber estado allí con una intensidad tan grande, y también en el medioevo y en tantas veces. Y hoy día, con estos cristianos que en Siria están siendo decapitados, solo la gracia de Dios puede sostenerles en eso, ¿no? Las catacumbas, ya dijimos, es todo un símbolo. Mire, investigando esto me encontré con Cucufato, y ya ese nombre que da risa, porque alguien, yo me acuerdo que uno en el colegio le decía, este es un Cucufato. Y Cucufato es como decir, es un beato, ¿eh? Y resulta que Cucufato fue un santo. Nació en Cilicia, Italia, en esas regiones itálicas, y él predicó en la península ibérica. Y dice que, cuentan ahí, que era tal su llenura y gracia del poder del Espíritu Santo que lo tomaron preso y se convirtieron los carceleros. Y mire, Dios tenía que permitir que esos tomaran preso para llevar la palabra al carcelero. Quizás lo que está pasándote hoy día en tu vida, quizás estás en el hospital o has estado allí, uno nunca sabe qué propósito, nunca desperdiciemos la ocasión y entender el propósito por el cual el Señor nos tiene en alguna situación determinada. Ahí el preso, y esa ocasión Dios la usó para que se convirtieran los carceleros. En una otra oportunidad, ya que no podían contra él, lo tomaron y lo quisieron quemar en la hoguera, y cuentan que el soplo de Dios apagó las llamas. Quizás vino un temporal, no sabemos, que no pudo encenderse el fuego, hasta que finalmente, como aparece en este cuadro que lo ilustra, él fue decapitado. Fue decapitado y entregado a Cristo, ¿no? Este es el tenor de los discipulados. Quiera el Señor que al repasar estos hechos históricos, al ver la palabra, el Señor nos dé coraje y valor y la disposición a ser un verdadero discípulo. La palabra discípulo, dice el diccionario, es aquella persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Entonces hay que adoctrinarse, hay que aprender la palabra de Dios, la doctrina cristiana, no la idea nuestra que tenemos de Dios, no un Cristo a la manera que nosotros imaginamos o queremos, sino que como Él se revela a sí mismo en las Escrituras, y reconocer que tenemos un maestro que es Jesús el Señor. Él es el maestro de todos los cristianos y nosotros sus discípulos. En la segunda acepción del diccionario nos dice que es una persona que sigue la opinión, la doctrina de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores. Yo me considero un cristiano, usted que está escuchando también, ¿cierto? Porque vamos tras las huellas del Maestro, tras las pisadas de Jesús, y abrazando la doctrina y haciendo todo lo que esté de nuestra parte con la razón, los sentimientos, la voluntad y el poder del Espíritu Santo para cumplir lo que Dios nos ordena. Yo creo que ese es el propósito natural de cada uno de nosotros. Bueno, yo dije que íbamos a rescatar
lo que se llama la mano del discípulo. Ahí están viendo en pantalla la mano del discípulo, y vamos a ver 5 dedos, los 5 dedos que tiene la mano. Esto lo hemos sacado del libro Hacedores de Discípulos de Billy Hanks, que estuvo hace muy poquitos días en Chile enseñando en distintos lugares del país sobre lo que es el discipulado. Y aquí dice, mire, vamos a comenzar por el dedo meñique. Escuchar. Lo primero, como usted está escuchando ahora, un discípulo debe escuchar la palabra de Dios. Nunca se olvide, si usted no escucha, si usted no oye, si no se da tiempo para oír, ¿cuánto tiempo se da para escuchar las noticias? La gente oye noticias porque le interesa saber qué acontece en nuestro alrededor. Mire, reste tiempo, o gente a veces, bueno, escucha otras cosas, aún inútiles, para distraerse. Hay que escuchar la palabra de Dios. Y el segundo, veíamos el domingo, ¿se acuerdan? Pensando en esto mismo, en Romanos capítulo 10, es tan importante porque dice, el que invoque al Señor será salvo. Y ahí viene toda una secuencia que termina en el oír, ¿cierto? Porque dice, ¿cómo voy a invocar? ¿Cómo la gente va a invocar a Jesús si no creen en Él? ¿Y cómo quizás usted que está escuchando y no cree en Jesús? ¿Y cómo va a creer si no han oído de Él? Ahora está oyendo. Algo más esperamos enseñarle de ese Jesús extraordinario, amoroso, poderoso, que ha bendecido nuestras vidas y queremos que así ocurra con la suya. Y entonces, ¿cómo van a oír si, a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que la fe es por el oír. Usted quiere ser salvo y uno puede empezar. ¿Y en qué consiste la salvación? ¿Salvo de qué? Estamos hablando de un alma que se pierde o se puede recuperar, se puede ganar. Entonces, para salvar su alma, usted tiene que oír de Jesús, que es el Redentor, que es el que le da paz, el que perdona sus delitos, el que le da ánimo, aliento, fuerza, como oramos en esta hora. Iglesia, encuentro con Dios, donde quiera que esté, o usted que es cristiano y que escucha, oramos en esta hora para que toda otra persona que esté escuchando y no conoce a Jesús, ahora mismo el Señor se manifieste a su vida. Amén. Con fervor oramos para que Dios, el poder y la gracia de Dios le atraiga, como así lo hizo con nosotros, con esas cuerdas de amor tan benditas con las cuales Dios nos atrae, para que la gente realmente se crea en Él y pueda tener esperanza en medio de sus dolores, sus angustias. Así que la fe es por el oír, y usted al escuchar ahora está siendo acrecentada su fe. Y yo le agregaría que el segundo dedo, que es leer, que es otra de las responsabilidades en la mano del discípulo, va muy ligada al escuchar. Por ejemplo, cuando estamos en el domingo, es muy importante, y yo siempre inculco a la congregación que esté escuchando, por ejemplo, si leemos una lectura, pero que esté también leyendo, porque los sentidos son frágiles. Dicen los estudiosos que con el oír uno retiene un 10%. Ahora, de estos minutos que llevo hablando, yo no sé cuánto ha retenido usted. Si yo le hiciera a cada uno, por lo menos los que los tengo cerca, a ver, hágame un resumen, querido Ariel, de lo que he hablado hasta ahora. A ver, Patricia, ¿ah? Hermana María de la Luz, Juan, cualquiera que esté, Luchito, tú, que estás ahí, dime tú, ¿cuál es un resumen? Ah, Víctor, a cualquiera de los que está usted oyendo. Quizás uno escucha, pero retiene poco. Pero si uno va además leyendo un trozo, entonces, caramba, va a retener bastante más. Y si a esa lectura usted subraya o toma una nota, como lo está haciendo muy bien la anfitriona, doña acá, la felicito. Muéstrele la cámara para que vea ahí cómo está tomando apunte, porque eso es lo que corresponde. Ahí está, ¿ves? Yo no sé si le salió ahí la cámara. Eso es lo que corresponde, que la gente esté
atenta, no desperdicien al pastor que les predica, cualquiera que sea. Uno se prepara, ora, invierte horas, y a veces uno ve que la gente está, pero no está. ¿Ya? Atesore, tome nota, esto se llama la mano del discípulo. Usted quiere realmente ser una persona consagrada al Señor, ser usado por Él, entonces parta escuchando atentamente cada vez que pueda, los martes la reflexión, los domingos tomando nota, en fin, los Grammy, donde quiera, cualquier reunión. Y acompañe con su Biblia leyendo. En tercer lugar, estudiar. Estudiar. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo les preguntaría a cualquiera de los que está escuchando, ¿cuándo dijo Jesús estas palabras? Emblemáticas, significativas. ¿En qué contexto las dijo? Esto lo dijo, a ver, quizá alguno ya sabe, sí, muy bien, algún anónimo por ahí levantó su mano y dijo, yo sé. ¿Ah? Mateo 22, 29, claro, porque lo vio aquí en la pantalla, pues no. Pero otro ya rápidamente está buscando Mateo 22, donde aparece. En un contexto que había una persona que había tenido 7 mujeres, viuda, había enviudado, ¿cierto? Y se había casado con 7 maridos, una mujer con 7 maridos, había enviudado en su vida. Bueno, ya mire, no se rían tanto, hoy día el promedio son 3. La gente se separa, se vuelve a casar. Entonces, bueno, sea matrimonio estable o sean relaciones matrimoniales de juventud que se prolongan por 1, 2, 3 años, después se hacen, y así, ¿no? Antes era una persona, pero hoy día aumenta considerablemente. ¿Ah? No, acuérdense de la mujer samaritana, lo veíamos con mi esposa justo hoy día, que Jesús le dice, el que ahora tienes no es tu marido, dice, el que estás viviendo con él ahora no es tu marido, no había formalizado, pero en realidad era el marido, porque ella le dijo, anda y busca a tu marido, era el conviviente, y hoy día mucha gente tiene 2, 3 y hasta 4 en su vida. Bueno, esta señora, este hombre, perdón, había tenido 7 maridos, la mujer con 7 maridos, da lo mismo el concepto, porque igual para ambos lados, ¿no? Entonces ahí, en la resurrección le dice, ¿cuál va a ser el marido de los 7? Cuando la mujer resucite. Y ahí Jesús le dice esta sentencia y esta iluminación como un resplandor a la luz y a la mente de los seres humanos. Ustedes se equivocan, ignorantes, desconociendo, dejando de estudiar, dejando de indagar en las profundidades de la palabra. Ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Mire usted qué cosa importante. Ignorar la Escritura a pensar cosas del futuro, a cualquier antojo, y por otro lado, el poder que da la palabra. La palabra de Dios es poder, es dinamita, es poderosa. Y entonces le agrega en la resurrección, ni maridos tomarán mujeres, ni mujeres maridos, porque serán como los ángeles del cielo. Vale decir, no habrá sexo, no habrá vida sexual en la resurrección, así de simple. ¿Ya? Entonces, es importante estudiar la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. Este verso en Juan 5:39 lo hemos tomado de lema en el curso de homilética que invito a todos a participar el domingo, iglesia, a las 10 de la mañana antes del culto para continuar. Escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Examinar, ¿cómo examina un médico a una persona enferma? Va y la ausculta, se coloca uno, le hace un escáner, la mete en otro tipo de esto y busca hasta saber qué hay en el fondo. Así que examinar es algo profundo. O cuando lo examina un profesor para tomar una prueba, quiere saber realmente si aprendió matemáticas, ciencia, biología, lo examina, le pregunta, lo inquiere. Ese es el sentido con respecto a las Escrituras, no algo liviano, superficial. Y agrega, si usted va al término examinar, agrega una manera de hacerlo, dice con diligencia.
¿ah? Algo que debe ser colocado toda la atención, la concentración, la capacidad para que ese examen sea certero y no equívoco. Inquirir significa también preguntar, a través de preguntas, como lo mismo que le hacían estas personas que no creían en la resurrección. Por eso estos eran saduceos los que le hicieron las preguntas a Jesús, citando a esta persona que había tenido 7 maridos. ¿Ah? No creían en la resurrección, entonces como burlándose, no le cuadraba esto de la resurrección. ¿Cómo va a resucitar y va a ser esposa de quién? Y él dijo, ignoran. Y a través de las preguntas uno puede sacarle mucho provecho a la escritura. ¿Ya? Averiguar significa inquirir la verdad hasta descubrirla. Y agrega el diccionario averiguar cuidadosamente. Mire, con diligencia y también con cuidado. Es un tesoro, es una joya que usted la va abriendo y la trata porque es palabra de Dios. En esta hora hacemos un alto y oramos al Señor para que esta palabra pueda tener sentido en su vida práctica de ahora, de este minuto, y que quiera el Señor despertar en cada uno de los que está escuchando ese anhelo de averiguar sobre la palabra con cuidado, algo y sus circunstancias. Por eso hablábamos de Cirene, de Fenicia, todas las circunstancias que rodean también tienen mucho que decirnos. Así que esta es una tarea preciosa, preciosa. Yo anhelo que la congregación esté formada de puros teólogos. Todo cristiano debería ser un teólogo, conocedor de la Escritura, para no andar por doquier llevado por todo viento de doctrina. Cuarto dedo. A ver, repasamos. Primero, escuchar. A ver en voz alta para que los que me están aquí, escuchar, leer, estudiar. Repitamos. Escuchar, leer, estudiar. El cuarto, una vez que usted ha estudiado, hay que memorizar. ¿Cierto? Que no se le vaya de aquí y se le olvide. Así que la importancia de memorizar. Cantaba el salmista, en mi corazón he guardado, he memorizado en mi corazón, he atesorado, impreso allí en la memoria, tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. Si nosotros no los memorizamos, se nos puede olvidar. Y las personas ya mayores tenemos que hacer un buen ejercicio, comer harta pasa, para que no se nos olvide, y sobre todo todos, niños y también personas mayores, orar para que el Espíritu Santo del Señor grabe, imprima con letras de oro en nuestro corazón su palabra, para que nunca se nos olvide. ¿Amén? Amén. Que así sea, ¿no? Y el Espíritu Santo así los hace. Así que qué hermoso cuando en las escuelas dominicales a los niños se les enseñan textos bíblicos. Benditos ustedes padres que llevan a sus hijos, abuelas, abuelitos que llevan a sus hijos a la escuela dominical para que se imprima esta palabra en sus corazones. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Muchos se resisten, van de aquí para allá, sufren en el mundo, pero más temprano que tarde esa palabra arde, no la pueden borrar. Nada la puede borrar porque la dejó el Espíritu grabada, impresa en los corazones. Así que tener memoria. Bueno, el quinto dedo, el pulgar, dice meditar. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considerar significa meditar, reflexionar, analizar, evaluar. O sea, que la palabra escuchada, que la palabra leída, que la palabra estudiada y que la palabra memorizada, con todos esos elementos, meditemos. Dios nos dice así, escrito está. Y en ese escrito meditemos. ¿Estamos realmente haciendo, cumpliendo, obedeciendo el escrito está de Dios? Meditemos para después entonces llegar al último paso, que ya no son los dedos, es la palma de la mano completita. Y con esto damos término a esta reflexión. Aplicar la palabra y escuchada.
sean cristianos amados, discípulos del Señor, oyentes, auditores, televidentes, cualquiera sea la circunstancia, la edad que usted esté escuchando, el momento en que esté viviendo, esta palabra que ha escuchado, cúmplala, practíquela, aplíquela a la realidad. No seamos tan solo oidores de ella, engañándonos a nosotros mismos. Amén. Que así sea, ¿no? Vamos a repetir todo, la mano del discípulo, y usted tome nota o la repite ahí para que se le grabe en su corazón y después la practique de forma sistemática. Primero, escuchar. Vamos todos para que escuchar, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra. Bendito sea el Señor. Oramos a nuestro buen Dios, porque para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Con ese texto que está ahí, que fue el inicial, que se lo vamos a dejar en pantalla mientras oramos al Señor, coordinando ambas cosas. Para eso fuimos llamados, para dar a conocer, para ser enviados, para sufrir por Cristo. Para esto fuimos llamados. También Cristo padeció por nosotros. Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Oramos al Señor.